Bueno, y a propósito del tema del día, tenemos en la línea telefónica a la profesora doctora Mayda Hochevar. Mayda es profesora de la Universidad de los Andes, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, de la Universidad de los Andes, aliada del proyecto del Observatorio sobre Derechos Universitarios que en el marco de Aula Abierta desarrollamos. Mayda, te saludamos desde Maracaibo con todo el cariño, un fuerte abrazo. Y bueno, la primera pregunta en relación al tema del día, criminalización de las protestas contra universitarios y además restricciones y represalias contra la libertad académica, la autonomía universitaria, en el marco de un informe que hemos producido además en conjunto desde varias regiones del país donde ustedes están incluidos en la región de los Andes. ¿Cuáles son las mayores preocupaciones que tendríamos que advertir, sobre todo en materia de los derechos universitarios, la libertad académica, sobre todo en medio de un contexto donde hay una Asamblea Nacional Constituyente que amenaza intervenir el sistema universitario, además con un sesgo ideológico obviamente visible? Muy buenas tardes, profesora Mayda Hochevar. Muy buenas tardes, profesor David Gómez, y saludos a todo el equipo desde Mérida. Sí, efectivamente, hemos elaborado esta alianza tan valiosa de Aula Abierta con otras organizaciones de derechos humanos universitarias, un informe que da cuenta, yo creo que es uno de los informes que por primera vez se elaboran tan completos, que dan cuenta de la situación tan grave y las amenazas que se ciernen sobre la autonomía universitaria y la libertad académica. Cabe mencionar también que este informe que hemos realizado servirá de base para un informe internacional en el cual está incluido un capítulo sobre Venezuela que justamente pone el énfasis, pone el foco sobre la criminalización de la protesta, específicamente en el caso de los estudiantes, aunque nosotros pues también en nuestro informe lo hacemos mucho más amplio y tenemos especialmente en el caso de Mérida varios profesores que fueron detenidos, sus juicios fueron completamente las imputaciones fueron completamente falsas, sobre bases falsas, sin que hubiera ninguna base cierta en las actas policiales. Y se fueron actuaciones desde el Poder Judicial para criminalizar justamente, castigar, amedrentar y atemorizar a los universitarios para evitar protestas. Profesora Mayda Hochevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la ULA, en la línea telefónica. Recordamos nuestras redes, @aulaabiertaVE, tanto por Twitter, Instagram y Facebook. Profesora, le saluda Héctor Ríos y en este momento quisiéramos, profesora, que nos comentara cuáles son los patrones que han encontrado ustedes en este informe, porque realmente se trata de esto, de identificar las violaciones de derechos humanos por parte del Estado venezolano, y es la principal tarea que hacemos dentro de esta organización. Sí, efectivamente, los patrones en el tema de las universidades, por una parte, tienen que ver con la restricción presupuestaria, que es sumamente grave y preocupante. En el caso de la Universidad de los Andes, por ejemplo, hemos comenzado, ya estamos en la segunda semana sin servicio de comedor, con graves problemas y deficiencias del servicio de transporte, sin contar la carencia de internet, en parte por falta de pago, en parte también por la inseguridad. Supuestamente han sido robados los cables, aunque esto no hay una respuesta oficial de CanTV con respecto al tema del robo de los cables de fibra óptica, lo cual por supuesto impide también, como lo sabemos, el acceso a la educación, el acceso a la información, el acceso a la investigación, la posibilidad de intercambiar conocimientos. Tenemos también, por otra parte, en este momento, yo creo que hay que dividir lo que son, por supuesto, en nuestro informe,
parte no toma en cuenta, tenemos que dividir lo que sería antes, el momento antes de la Asamblea Nacional Constituyente y el momento después. Ahora tenemos una amenaza sumamente grave que tiene que ver con esta amenaza implícita, que no es tan implícita porque ya hemos visto declaraciones de distintos personeros de gobierno, incluido el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, afirmando la necesidad pues de reconcebir, entre comillas, concebir de nuevo, reestructurar la idea de autonomía universitaria, convertir las universidades justamente en este plan que está contenido en el proyecto político del Plan de la Patria, en lo que ellos llaman unas universidades productivas también, entre comillas. Entonces, esta es una amenaza en este momento muy grave y tenemos, por supuesto, lo que que tenemos que tomar en cuenta, que es el trabajo también con esas víctimas, con lo que es el daño, a lo mejor más silencioso, a las víctimas de la criminalización de la protesta, estudiantes y profesores y familiares que están sufriendo y que requieren tanto asistencia psicológica como asistencia jurídica. Entonces es un trabajo a lo mejor más silencioso. ¿Aló? Sí, bueno, estamos en vivo. Parece que tuvimos un problema técnico con la profesora Mayda Hochevar, quien nos narraba algunos elementos que se pueden constituir como hallazgos o patrones en el informe del Observatorio de Derechos Universitarios. La profesora Mayda Hochevar, profesora, ¿está en línea? Sí, estoy en línea. Estamos hablando del mal funcionamiento de la conectividad. ¿Aló? Sí, que por cierto el tema de Internet es otro de los puntos que se tratan en el informe. Estábamos justamente hablando, sí, del tema de la conectividad, el tema de Internet, por supuesto, lo que tiene que ver con la restricción de las divisas. De acceso pues al material de bibliotecas, libros y sobre todo el acceso a Internet hoy en día. Por otra parte, yo no sé dónde quedé cortada, pero estaba comentando justamente la importancia de dividir los momentos antes de la Asamblea Nacional Constituyente, que allí identificamos en ese informe los patrones de violaciones, sobre todo de criminalización de la protesta. La protesta viene en general en Venezuela, sobre todo nace de las universidades. Entonces son justamente los sectores más criminalizados y más reprimidos. Y por otra parte tenemos el momento post-Asamblea Nacional Constituyente, en el cual bajan las protestas estudiantiles y bajan las protestas también pues de la comunidad universitaria en general, pero sin embargo tenemos cada vez más consolidado, cada vez una amenaza más cercana de intervención de las universidades por medio de una reconceptualización en términos pues del gobierno de lo que es la autonomía universitaria, que no tiene nada que ver con el principio de autonomía universitaria tal como está concebido en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales. Sí, bueno, eran las declaraciones de la profesora Mayda Hochevar, directora del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes. Infinitas gracias, profesora Mayda, por acompañarnos el día de hoy. La profesora Mayda comentaba muy bien el contenido que se presenta en el informe realizado por el Observatorio de Derechos Universitarios. Básicamente se pueden englobar estos patrones desde el punto de vista de la censura a universitarios, a través de represión, de manifestaciones estudiantiles, a través de cierres de medios de comunicación propios de las universidades. Por cierto, hoy se cumple un mes más, 7 meses ya, de la detención del profesor Santiago Guevara. Sí. Por cierto. Sí, justamente eso, práctica selectiva en contra de profesores universitarios, como lo es el profesor Santiago Guevara, quien el día de hoy cumple 7 meses detenido, el cual padece de un grave estado de salud, ha perdido 25 kilos aproximadamente desde que está privado de libertad, pero asimismo también existen indicadores sobre las condiciones pésimas de la infraestructura de las universidades y adicionalmente lo que puede ser también la criminalización de los estudiantes manifestantes. Sí, tenemos en la línea telefónica, justamente a propósito de este tema, al abogado Kelvin Zambrano, uno de los abogados que representa la defensa del profesor Santiago Guevara. Kelvin, te saludamos muy cordialmente desde Maracaibo, desde Aula Abierta en Vivo.
Cuéntanos, por favor, qué balance podemos hacer sobre la situación del profesor Santiago Guevara, a propósito, por cierto, de una junta médica que revisó su estado de salud justamente el día de hoy y bueno, manifestar nuestra preocupación al transcurrirse hoy ya 7 meses de su detención. Hola Héctor, bueno, gracias por el espacio para nosotros poder informar a las personas que nos escuchan la situación en la que se encuentra el profesor Santiago. Sobre todo hoy que, bueno, una fecha importantísima en el proceso, ya se cumplen 7 meses de su detención de manera arbitraria e inconstitucional. Yo quisiera pues reflejar que este es un caso en el cual se reflejan varias inconstitucionalidades que se materializan desde el momento en el que fue detenido hasta el hecho de estar siendo juzgado por tribunales militares y que, bueno, no solamente es contrario a la Constitución, sino que además es contrario a los tratados y convenios internacionales y lo que ha dicho la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fíjate, hoy el profesor fue trasladado al Hospital Militar Vicente Salias, ya en otras oportunidades había sido trasladado al Hospital Militar Carlos Arbelo, y en este hospital militar se iba a constituir una junta médica, la cual no se constituyó, solamente pudo evaluarlo un solo médico, no lo pesaron, lo cual para nosotros es importante a los efectos de que se pueda dejar constancia por parte de un profesional de la salud la cantidad de pesos que el profesor ha perdido. El profesor ingresó con 85 kilos al momento en que fue privado de su libertad el día 21 y hasta los días nosotros creemos que ha perdido alrededor de unos 30 kilos, está bastante delgado, cada día su salud se empeora muchísimo más. Él sufre de tres patologías, que son la espondilitis anquilosante, que es una enfermedad en la cual las articulaciones se van endureciendo y puede quedar inmóvil. De hecho, el miércoles en la visita de abogado, cuando conversé con él, me relataba que ya en su cuerpo se han expresado varios síntomas que él hace mucho tiempo padeció, y son síntomas que él por 3 meses tuvo que andar en muleta, y si estos síntomas no son atendidos con la debida emergencia, puede quedar postrado en una cama, porque esta patología es una patología que afecta la columna vertebral. Otro de los síntomas, de los problemas que padece, es colon irritable, y una persona con colon irritable debe tener una dieta especial para evitar alguna crisis de salud. Y bueno, como no cumple la dieta desde el momento de que fue privado de su libertad, el colon irritable, cuando se le hizo la biopsia en el colon, pues hoy en día padece de una patología que puede, de acuerdo a lo que han dicho médicos con los que hemos conversado, esa patología se puede convertir en un cáncer de colon, porque el colon ahorita lo tiene en una situación muy comprometida.